Me llamo Andrew, tengo 33 años y he vivido en Idaho durante los últimos 3 años. Para ser transparente, no escribí esta cuenta específicamente como una presentación para tu canal, pero después de que apareciera en mi feed recomendado y viera que aceptabas presentaciones, pensé que había encontrado el hogar perfecto para la advertencia que estoy a punto de darte a ti y a tus espectadores. Aunque no tengo duda de que lo que estás a punto de leer podría asustarte o inquietarte, te aseguro que no es intencional. Mi único deseo es que tú y tus suscriptores presten atención a lo que voy a decir. Verás, creo que hay alguien viviendo fuera de la red aquí en el Bosque Nacional Beaverhead Deer Lodge, y sé con certeza que esta persona es muy, muy peligrosa. Parte de la razón por la que me mudé a Boise desde mi California natal, aparte de todas las razones financieras, es que hay un total de 10 bosques nacionales a una distancia manejable de la ciudad. Fui Boy Scout mientras crecía. Mi papá y mis tíos solían llevarme a mí y a mis primos durante las vacaciones de verano y encontré un grupo de compañeros universitarios para hacer caminatas cuando estaba en UC Irvine. Así que cuando llegó el momento de elegir un lugar para comenzar una nueva vida, Boise ascendió rápidamente en mi lista de deseos una vez que me di cuenta de que combinaba comodidades urbanas, un bajo costo de vida y la clase de belleza natural que hacía que el sur de California se sintiera más como Manhattan que Malibu. Durante ese primer año en Idaho, pasé mucho tiempo haciendo senderismo en el Bosque Nacional de Boise y en las áreas de conservación del río Snake justo en nuestra puerta. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo, comencé a viajar un poco más lejos con cada viaje solo para conocer todos los diferentes bosques de la región. Conduje hasta Sawtooth una vez, fui a Payette por un fin de semana, luego llegué tan lejos como Bitterroot, Salmon Chalice y finalmente Beaverhead Deer Lodge. Hice múltiples viajes a cada uno de los parques mencionados anteriormente. Quiero decir, no puedes conocer realmente un lugar después de 1 o 2 caminatas, pero solo hice un viaje a Beaverhead, y si alguna vez supero mi miedo al lugar, puedes apostar tu trasero que me mantendré alejado de las colinas entre las montañas Maverick y Stuart. Y si valoras tu vida, tú también deberías hacerlo. Ahora, en la parte sur del bosque de Beaverhead, se encuentra el valle entre las montañas Maverick y Stuart. En su punto más occidental, donde se encuentran 2 arroyos, el valle está abierto y sin árboles, pero luego viajas más al este y los senderos se convierten en lo que solo puedo describir como un sistema capilar de senderos estrechos. Me recordaba a uno de esos antiguos laberintos de setos, como los de El Resplandor, pero a una escala mucho mayor. Todos los senderos parecían prácticamente idénticos, con amplios caminos de hierba y colinas cubiertas de pinos que obstruían tu vista a ambos lados. No puedes perderte realmente estos días, no si estás armado con las habilidades y el equipo correctos, pero si había un lugar en el que me sentí un poco desorientado por la disposición del terreno, fue allí. Hacías un par de giros, pensabas que estabas de nuevo en la vía principal y luego, ¡boom!, el sendero se estrechaba y te encontrabas en un callejón sin salida. Supongo que para un excursionista menos experimentado eso podría haber sido motivo de preocupación, pero para mí fue casi nostálgico. No me había sentido cerca de perderme en casi 15 años para ese entonces, así que para mí había algo casi emocionante al respecto. Habían pasado años desde que sentí esa misma sensación de aventura mientras estaba de excursión. Todavía las disfrutaba, pero hacía mucho tiempo que había perdido esa sensación de asombro infantil, así que recuperarla fue realmente algo especial. Seguí explorando durante aproximadamente 1 hora más o menos, simplemente vagando por los senderos para tratar de familiarizarme con esa parte del valle. Luego, mientras deambulaba por un tramo particular del sendero, comencé a oler algo que olía mucho a humo de campamento. Desde hace bastante tiempo, he tenido el hábito de presentarme a cualquier excursionista o campista con el que me encuentre. Algunos podrían llamar a eso intrusivo o incluso molesto, pero para mí, esas son ideas de la gran ciudad. Entiendo de dónde vienen mis críticos, pero a riesgo de sonar melodramático, el bosque no es el tipo de lugar donde quieres pasar desapercibido. Parte de ello es simplemente ser amable, charlando con algunos extraños amables, pero también hay un lado práctico.
Hago muchas caminatas en solitario y aunque tomo todas las precauciones necesarias, aún soy mucho más vulnerable que la mayoría. Me gusta que la gente sepa que estoy allí y me gusta saber un poco sobre con quién estoy compartiendo un sendero o un parque. De esa manera, si detecto la más mínima mala vibra, puedo desaparecer antes de que el problema siquiera se manifieste. Así que huelo el humo de campamento y sospecho que viene de la colina a mi derecha. Subo un poco la pendiente y de repente el olor a humo se vuelve más y más intenso a medida que camino. Así que seguí adelante, siguiendo el olor como un sabueso humano, hasta que finalmente los pinos se aclararon y llegué a una especie de repisa sin árboles en la ladera. Estaba casi completamente oculta de la vista y justo cuando estaba pensando, esto es lo suficientemente plano como para construir, me di cuenta de que alguien ya lo había hecho. A unos 50 metros de distancia, alguien había construido lo que parecía ser una pequeña cabaña de 2 habitaciones, completa con los comienzos de un pequeño jardín de vegetales al frente y una corta cerca de mimbre que marcaba los límites de la propiedad. Mi primer pensamiento al verla fue, esto no puede ser legal, porque por mucho que muchos parques nacionales y bosques puedan fomentar a los campistas nocturnos, cualquier tipo de vivienda permanente está estrictamente prohibida. Al mismo tiempo, la vivienda de esta persona era una obra impresionante y obviamente no fue construida de la noche a la mañana, en cuyo caso, ¿cómo había logrado permanecer allí tanto tiempo sin meterse en problemas con el servicio forestal? Todo esto pasaba por mi cabeza y yo simplemente estaba mirando la pequeña cabaña con asombro cuando, de repente, la puerta principal de la cabaña se abre de golpe y sale un tipo calvo de unos 40 a 50 años, vistiendo una camiseta sucia y unos jeans azules. Su cabaña tenía un par de ventanas con lo que parecían ser contraventanas con bisagras, pero no había mirado por ellas antes de salir de su casa, así que en el momento en que me ve, noto una expresión de sorpresa en su rostro y no parece contento de verme. Supuse que obviamente le había dado un susto, así que lo primero que pensé en hacer fue levantar una mano y saludar, solo para hacerle saber que no tenía malas intenciones. No devuelve el saludo, simplemente vuelve a entrar en su pequeña cabaña y sale segundos después armado con lo que parecía ser un rifle de caza de cerrojo. Quiero dejar claro que no entré en la propiedad de este hombre y la palabra propiedad está aquí intencionalmente entre comillas. Tampoco estaba portando ningún tipo de arma o bastón de senderismo cuando me vio. Todo lo que vio fue a un nerd con gafas, con un sombrero flojo y una barba irregular, y su primer movimiento fue ir a buscar su rifle. En el segundo que lo vi, me di la vuelta en el acto y comencé a caminar colina abajo hacia la línea de árboles. Mientras caminaba, grité, «Está bien, señor, entiendo el mensaje, me voy». La retrospección siempre es 20/20, supongo, y supongo que debería haber corrido tan rápido como pudiera, pero en el momento pensé que correr sería la manera más ruidosa de anunciar mi culpa. Correr a través de los árboles y él pensaría que estaba haciendo algo malo, tal vez dispararme, y eso sería todo. Pero si caminaba con las manos en alto, sin ir por mi propia arma y solo tratando de desescalar, entonces tal vez todo estaría bien. Estaba armado en ese momento, por cierto, nada demasiado grande, solo una pistola en caso de osos y cosas por el estilo, pero lo último que quería era potencialmente comenzar un tiroteo en medio del bosque. Si sacaba mi arma, eso constituiría una seria escalada, y cuanto más creyera este tipo que estaba en control, menos probable sería que disparara, o al menos eso era lo que equivocadamente creía en ese momento. Recuerdo haber gritado de nuevo, «Está bien, no quiero problemas», y en respuesta todo lo que escuché fue, «Quédate donde estás». ¿Has visto esas nuevas películas de Dune? Hay algo en ellas, algo que llaman la voz. Es como un poder mágico. Hablas y la gente obedece, quieran o no. Y te digo, era como si ese tipo tuviera la voz. Habló y de repente mis pies estaban en bloques de cemento. Quería seguir caminando, diablos. Solo quería correr en el segundo que vi su rifle, pero lo que lo mantenía sintiéndose en control y sus dedos fuera del gatillo parecía ser mi mejor curso de acción en ese momento.
tampoco puedo enfatizar lo suficiente cuánto no quería dispararle a este tipo y convertir una tarde relajante de caminata en uno de los capítulos más oscuros de toda mi vida. Así que me dice que me detenga, pero obviamente quiero enfrentarme al tipo mientras le hablo, así que comienzo a darme la vuelta. Gran error. El tipo levanta su rifle, acciona el cerrojo para cargar una bala en la recámara y luego me apunta de una manera tan agresiva que casi podía sentirlo. Estaba listo para disparar en ese momento, como si mi vida estuviera en serio peligro, pero todo lo que pasaba por mi cabeza mientras tenía los brazos bien en alto era algo como: «Por favor, no te hagas pis en los pantalones, por favor, no te hagas pis en los pantalones». No lo hice, y antes de que todos empiecen a pensar: «Ja, ja, qué bebé», no puedo subestimar lo rápido que trabaja tu mente en esas situaciones. Estaba tan asustado que sentía que podía saborear el aire. Mis brazos y piernas se sentían como si estuvieran cubiertos de concreto y estaba sudando en lugares que no sabía que podía sudar. Tener todos esos pensamientos irracionales como no correr cuando tuve la oportunidad, todo parece parte de ese miedo primario y crudo que estaba sintiendo en ese momento. Como dije, comencé a girar para enfrentarlo, pero él cargó su rifle y luego comenzó a gritar cosas como: «¿Te dije que te movieras? Mueve otro músculo y mira lo que pasa». Todo lo que pude pensar en decir fue lo mismo que ya había repetido, cosas sobre que quería irme, sobre cómo simplemente me topé con su lugar y no era más que un curioso. Me miró de arriba a abajo por un segundo y luego me preguntó si era del gobierno. Le dije que no, que solo era un excursionista y, para reforzar que no era algún tipo de agente federal, le dije que trabajaba para una firma financiera en Boise, lo cual era cierto. Le dije el nombre del lugar, mi posición, y luego agregué que podría llamarlos en ese mismo momento si no me creía, porque la oficina estaba abierta los fines de semana. Solo le dije todo eso porque claramente tenía un problema con los policías o guardabosques y probablemente con cualquier persona en una posición de autoridad. Y una vez que comencé a hablar, me resultó inusualmente difícil detenerme. Todavía estaba hablando cuando me dijo que me callara y luego, después de unos segundos de lo que parecía estar pensando, me hizo una pregunta que una vez más me hizo cuestionar si me haría pis en los pantalones o no. El tipo bajó su rifle solo un poco, lo cual fue algo reconfortante pero no mucho, y luego me preguntó: «¿Crees en Dios?» No te equivoques, no tengo prejuicios contra los tipos religiosos. Tuve una abuela muy bautista que fue voluntaria en la iglesia hasta solo unos meses antes de morir y ella era prácticamente la persona más santa que podrías conocer. En cualquier otro contexto, esa pregunta habría provocado cualquier cosa menos una respuesta honesta, pero a la luz del rifle que tenía apuntado a mi estómago, supongo que la pregunta tenía un peso enorme. En otro día podría haber hablado con sinceridad y decirle que me consideraba algo agnóstico. Siento que hay algo en términos de creación y evolución, lo que sea que quieras llamarlo. Simplemente no creo que podamos ponerle una etiqueta tan fácilmente como Dios y imaginarlo allá arriba como este viejo amigable de barba blanca y temperamento soleado. Pero habiendo considerado mi posición, decidí que la honestidad casi seguramente no era la mejor política, así que en lugar de la verdad, mentí y le dije: «Claro, creo en Dios». Pensé que eso podría haberme sacado del bosque, metafóricamente hablando, por supuesto, pero luego me preguntó: «¿Cuál Dios?». Mi instinto me decía que decir cualquier cosa aparte de cristiano protestante probablemente sería mala noticia para mí, así que seguí mi instinto y le dije que era bautista, como mi abuela. Cuando vi que me daba un pequeño gesto de aprobación, me sentí tan aliviado que casi se me doblaron las rodillas, pero desafortunadamente el tipo no había terminado conmigo todavía. Empezando y deteniéndose mientras trataba de encontrar las palabras correctas, comenzó a explicar cómo solo 2 personas en el mundo sabían que estaba allí y no podía tolerar una tercera. Creo que vio el terror en mi rostro porque continuó explicando que en realidad no quería dispararme. Supongo que tenía la intención de ser tranquilizador, pero de alguna manera no lo fue, y ahí es donde las cosas volvieron al motivo por el cual me había preguntado si creía en Dios. Necesitaba saber que creía en algo para que pudiera hacerme jurar por mi vida que no le diría a nadie que lo había visto. Inmediatamente le dije:
Juro por Dios que no le diré a nadie que te vi, y lo hice tan rápidamente porque realmente creí que podría dejarme ir. Pero solo las palabras no eran suficientes para él. Sosteniendo el rifle a su cadera, el tipo me apunta un poco más directamente y luego me dice que me arrodille. Todo lo que recuerdo es decir, por favor, pero todo lo que hizo fue hacer que levantara el arma para poder apuntar a través de la mira hacia mí. Luego repitió su orden y me dijo que me arrodillara, y desde ese momento estuve convencido de que iba a morir. Honestamente, no estoy seguro de si me dejé caer deliberadamente o si simplemente mis rodillas cedieron por completo. Pensé que en cualquier segundo simplemente pasaría de estar completamente despierto y aterrorizado a la oscuridad. Me volaría los sesos con un solo disparo de ese rifle y me apagaría como una luz. Literalmente recuerdo pensar para mí mismo, al menos será rápido. Pero en lugar de apretar el gatillo, habló de nuevo. El tipo me dijo que jurara otra vez por Dios que nunca le contaría a otra alma viviente que lo había visto, dónde vivía o de qué habíamos hablado. Así que lo hice. Junté mis manos como si estuviera rezando, pero no me atreví a cerrar los ojos. Luego juré en voz alta que nunca, en 1.000.000 de años, le diría a otra de las creaciones de Dios algo sobre lo ocurrido ese día. No creo que lo dijera exactamente así, pero entiendes la idea. Cuando terminé, él simplemente dijo, otra vez, más fuerte, e hice lo que me ordenó. Luego, una vez que terminé, comenzó a gritar algo como, jura por tu familia, dile que te fulmine si le dices una palabra a alguien. No estaba en posición de rechazarlo, y aunque probablemente podría haberme lanzado hacia su rifle o algo así, no soy idiota, así que ni siquiera consideré esa opción en ese momento. En su lugar, intenté hacer todo lo posible para asegurarme de que él mantuviera esa sensación de control, porque en el momento en que la perdiera, las posibilidades de que me matara aumentarían exponencialmente. Juré por toda mi familia extensa que nunca hablaría de nuestro encuentro mientras viviera. Le dije a él, a Dios y a cualquier otra cosa que estuviera escuchando que con gusto enterraría a mis seres queridos si rompía mi juramento, y no solo eso, sino que con gusto los seguiría al infierno después si alguna vez hablaba de nuestro encuentro. Dije casi todo lo que se me ocurrió, pero una vez que realmente pensé en mi mamá y mi papá y lo devastados que estarían al escuchar que encontraron mi cuerpo en esa colina, fue cuando comencé a emocionarme. Supongo que eso fue lo que realmente lo satisfizo al final, verme emocionado, no solo asustado, sino triste o roto. Solo entonces bajó el rifle y solo entonces me permitió ponerme de pie y solo entonces me permitió caminar de regreso por la ladera hacia el sendero. Gritó un recordatorio a través de los árboles mientras me alejaba, recordándome mis promesas, y así, naturalmente, lo primero que hice una vez que tuve una señal real de teléfono móvil fue informar todo el maldito asunto con todo lujo de detalles al sheriff del condado de Beaverhead. Como dije, no soy religioso en el sentido tradicional, e incluso si lo fuera, no habría dejado que ese tipo manipulara mi fe de esa manera. Esto tampoco es una historia inventada donde voy a guardar el secreto del tipo, o una en la que estoy tan asustado de que él venga tras de mí, que permanezco en silencio. Estoy dispuesto a admitir que estaba aterrorizado en ese momento, temblando como una hoja mientras caminaba colina abajo, pero para cuando llegué a mi coche, estaba más enojado de lo que jamás había estado en toda mi vida. El estado de ánimo en el que estaba mientras caminaba de un lado a otro llamando al 911 podría haber terminado con ese canalla 3 veces. Pero de nuevo, eso no habría sido lo correcto. Lo correcto y responsable era dejar que la policía se encargara, y eso es lo que intenté hacer. El único problema fue que después de una semana de estar detrás del sheriff para que tratara con nuestro futuro potencial, me di cuenta de que no se estaba haciendo nada con respecto a mi denuncia. Primero, un montón de burocracia significaba que el sheriff se vio obligado a informar a los guardabosques de la contingencia de Beaverhead de la situación, quienes a su vez se hicieron cargo de la tarea asegurándole que se pondrían en contacto con él en relación a la búsqueda de la zona. El día antes de llamar al sheriff por tercera vez, los guardabosques le informaron que no habían podido localizar ninguna cabaña en el valle debajo de Maverick Mountain. Naturalmente le dije al sheriff que eso era imposible,
ya que había visto la cabaña y a su ocupante con mis propios ojos. Luego hice el esfuerzo de proporcionarle al menos lo que creo que son las coordenadas exactas que indican la ubicación de la cabaña: 45 grados 28 minutos 30.9 segundos norte y 113 grados 12 minutos 40 y 1.1 segundos oeste. Después de eso, los guardabosques prometieron enviar un segundo equipo de búsqueda, y aunque éste realmente encontró la cabaña del tipo, el hombre que casi me disparó no estaba en ningún lado, y la estructura parecía haber estado desocupada durante bastante tiempo. Estaba furioso, por decirlo menos. Tengo mucho respeto por las personas que eligen servir a este país, sin importar la forma que tome ese servicio, pero la ineptitud de parte de las autoridades al permitir que un fugitivo peligroso se les escapara es tan asombrosa como aterradora para mí. No sé con certeza a quién me encontré en Beaverhead ese día, pero creo que el 90% de ustedes estaría de acuerdo en que el hombre probablemente era algún tipo de criminal y que, con toda probabilidad, estaba usando esa cabaña y el valle como cobertura para esconderse de la ley. Eso, o simplemente era un tipo psicópata preparacionista del día del juicio final que disfrutaba aterrorizando a algún amable extraño. De cualquier manera, la idea de un segundo encuentro me llenó de un temor tan intenso que no estoy seguro de poder expresarlo con palabras, y esa es la razón por la que no he vuelto a Beaverhead desde entonces, y si llegara a visitar esas partes en el futuro, me mantendría alejado de Maverick Mountain. Independientemente de los motivos de ese sádico, supongo que pensó que no cumpliría mi palabra, porque, como dije, cuando los guardabosques finalmente llegaron a su cabaña, el hombre que casi me disparó ya se había ido hace mucho tiempo. Pero eso, a su vez, me lleva de nuevo al comienzo de este correo electrónico, cuando dije que no era tanto una historia de fogata, sino más bien una grave advertencia para cualquiera que planee hacer senderismo en el suroeste de Montana, al norte de Idaho. Creo que ese tipo sigue por ahí, viviendo fuera de la red. De hecho, estoy seguro de ello. Mi única preocupación es que la próxima persona que se lo encuentre no tenga tanta suerte como yo, y en lugar de preguntarle, ¿crees en Dios?, temo que los enviará a conocerlo. He estado haciendo caminatas de larga distancia de una forma u otra durante todo el tiempo que puedo recordar. Mi papá era un veterano del ejército y su hermano siempre estaba loco por la caza con arco, así que la mayoría de los veranos, yo, mi padre, mi tío y mis primos, nos adentrábamos en los bosques al sur de Avile, Carolina del Sur, para unos días de caminata y campamento. Después de que falleció, descubrí que las excursiones al bosque me ayudaban a sentirme más cerca de él, incluso si era solo unas pocas horas de caminata un domingo por la tarde. Así que, al menos 1 o 2 veces al mes, me equipaba y me dirigía al desierto para liberar el estrés de la vida cotidiana. Vivía en Augusta cuando él murió y, aunque había una buena franja de bosque cerca de Adams Bluff, encontré que las áreas entre Stevens Creek y el Parque Estatal Hamilton Branch se parecían mucho más a los bosques por los que caminaba de niño. También, para mayor precisión, me refiero a Stevens Creek en Carolina del Sur, no al vecindario en North Augusta, por si alguien se confunde. Podías caminar millas y millas y no ver a nadie más que algún pescador ocasional, y así, el 90% del tiempo, eras solo tú, el arroyo y los árboles, pacíficos y serenos. Pero entonces, una vez, después de conducir desde Augusta un domingo por la tarde, estaba a unas 2 millas en mi caminata a lo largo de Stevens Creek cuando vi una forma extraña en el bosque a mi izquierda. Como puedes imaginar, estaba acostumbrado a ver nada más que árboles y alguna ardilla ocasional al lado del arroyo, así que ver este gran bulto oscuro captó mi atención de inmediato. Me detuve en seco, me giré para mirarlo detenidamente y vi que alguien había construido una especie de refugio improvisado con madera muerta, apilándola en ángulo contra un árbol. Al principio pensé que era bastante genial. Quiero decir, tenía esta vibra ligeramente espeluznante, casi brujeril, pero aún así era impresionante ver que alguien había estado practicando habilidades de supervivencia o lo que sea. Seguí caminando por el bosque durante otros 5 o 10 minutos y luego, más adelante, vi otro de esos refugios improvisados.
Ese era un poco más grande que el otro, y alguien claramente había puesto mucho más trabajo en unir algunas de las piezas más grandes para que todo el conjunto no se derrumbara. Nunca había visto algo así en ninguna de mis caminatas anteriores, y, aunque parecían un poco espeluznantes, no me preocupaba encontrarme con la persona que los había construido. Quiero decir, tal vez uno de los pescadores que veía a veces había traído a sus hijos el día anterior, y ellos habían hecho los dos refugios como una forma de mantenerse ocupados mientras papá intentaba pescar un gran pez. Pero luego, poco después de que ese pensamiento cruzara mi mente, vi a alguien más adelante trabajando en uno de los refugios que acababa de mirar. Cuando me acerqué un poco más, me di cuenta de que el hombre parecía tener entre 50 y 60 años, más o menos la misma edad que mi padre cuando falleció. Tenía el pelo canoso y ralo recogido en una cola de caballo, estaba con sobrepeso y llevaba una variedad de equipo colorido para caminar. Cuando me acerqué, me vio venir, así que dejó lo que estaba haciendo por un momento, saludó y me deseó una buena tarde. Hablamos un rato sobre esto y aquello, pero, en resumen, dijo que su nombre era Ron y que estaba haciendo exactamente lo que parecía, practicando la construcción de refugios improvisados. De hecho, lo estaba haciendo con la idea de acampar allí una noche, solo él, su refugio y un dosel de estrellas sobre él. Bromeé diciendo que podría terminar mirando nada más que gotas de lluvia si no dominaba sus refugios antes del otoño, y luego, después de compartir algunas risas, continué con mi caminata. Mi rutina habitual era que, una vez que llegaba al área cerca de Hamilton Beach, daba la vuelta y volvía sobre mis pasos a lo largo del arroyo. Pensé que podría ver a Ron en el camino de regreso, pero no lo hice. Debe haber seguido adelante para cuando regresé a sus refugios. Debo haber hecho 2 o 3 viajes más a Stevens Creek ese verano, y aunque no vi más a Ron, sí vi más de su trabajo. Cada vez que iba de caminata, había 1 o 2 refugios más, algunos más grandes que otros, pero siempre más hábilmente construidos. A veces sentía que Ron y yo estábamos entablando una especie de conversación silenciosa. Cada vez que iba de caminata, veía cuánto había mejorado. Es una afición bastante extraña, pero a la vez saludable. Siempre esperaba encontrarme con él de nuevo, aunque solo fuera para saber cómo le había ido en su aventura de campamento de supervivencia. Es por eso que, durante una caminata particular a principios de septiembre, no me sentí asustado cuando tuve la sensación de que había alguien más en el bosque conmigo. De hecho, me sentí un poco emocionado. Recuerdo que caminaba por el bosque, paralelamente al arroyo, y luego, literalmente, escuché el chasquido de una rama detrás de mí, lo que me hizo detenerme y girar la cabeza. Pensé que podría ser Ron trabajando en un nuevo refugio, así que me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección de donde había escuchado el sonido. Caminé durante 1 o 2 minutos cuando me di cuenta de que Ron no estaba por ningún lado. Me detuve en seco y comencé a retroceder. Si no había sido él quien había hecho chasquear la rama, entonces algo más claramente lo había hecho, y ese algo más podría no ser tan amigable. Como dije, retrocedí a mi camino original y luego continué caminando a lo largo del arroyo por mi ruta habitual. Giré la cabeza de vez en cuando para mirar detrás de mí, solo para asegurarme de que no me seguía ningún puma o oso, pero aparte de eso, seguí mi ruta. Siempre llevaba un poco de spray para osos y una pistola conmigo. No soy de esas personas que ingenuamente creen que el spray para osos es suficiente para mantenerte a salvo. Quiero decir, aparte del hecho de que el olor realmente atrae a todos los osos a los que no rocías directamente, no siempre es solo la vida silvestre de la que tienes que tener miedo. Y así, para cuando llegué a las afueras de Hamilton Branch, estaba convencido de que alguien o algo me estaba acechando a través del bosque. No lo digo por un sentido equivocado de paranoia, ni porque me haya asustado a mí mismo permitiendo que mi mente me jugara malas pasadas. Cuando un animal depredador está en las cercanías, todo se queda en silencio. Los pájaros no cantan, los insectos no chirrían. Es como si cada ser viviente se callara mientras algún cazador hambriento se desliza entre ellos. ¿Sabes? Como en las películas cuando alguien dice, está demasiado silencioso. De eso es exactamente de donde proviene.
cuando todos y todo están demasiado asustados para hacer ruido. Así que, cuando te digo que sabía que algo me estaba siguiendo ese día, por favor, no pienses que soy una persona ansiosa que puede hablarse a sí misma hasta ponerse histérica. Sé que algo me estaba acechando y lo sé al 100%. Debía estar a menos de medio kilómetro del inicio del sendero Modoc cuando me detuve, me quité la mochila y busqué en ella el Taurus 856 que siempre llevaba conmigo. Siendo un 38 especial de munición 16, da el suficiente poder para, teóricamente, neutralizar a un animal salvaje, mientras que es lo suficientemente ligero para no ser una carga literal. Donde lo llevara, siempre me daba una sensación residual de seguridad, pero esa fue la primera vez que lo saqué de mi mochila con la expectativa de usarlo potencialmente. Sin embargo, no temía tener que apretar el gatillo. Temía a lo que podría tener que apuntar, ya fuera un oso, un puma o uno de mis semejantes. Lo cargué con un cargador rápido que llevaba conmigo, así que en cuestión de segundos, al meter la mano en mi mochila, ya estaba listo para defenderme. Y después de eso, me quedé allí unos momentos observando el bosque y el sendero, esperando ver si lo que me había seguido estaba impaciente por mostrarse. Pasó aproximadamente un minuto y luego me encontré gritando hacia los árboles: «Ron, ¿eres tú?». Supongo que fue solo un deseo de esperanza de mi parte, esperando que Ron estuviera, no sé, tal vez bromeando conmigo o algo así. Eso sería inquietante e inapropiado, pero sin duda mejor que un animal salvaje u otro extraño siguiéndome por el bosque. Permanecí en el mismo lugar un poco más de tiempo. No sé si lo hice por practicidad o solo para calmar mis nervios, pero grité algo como: «Si hay alguien siguiéndome, más te vale detenerte ahora. Estoy armado y sé cómo usar esto, así que más te vale parar antes de que alguien reciba un tiro». Pero nada se movió, nada se agitó, pero todavía sentía ojos sobre mí. En este punto, me enfrentaba a una especie de dilema. Podía desviar mi ruta prevista, caminar 3 kilómetros hasta Modoc y luego dar una vuelta grande hasta regresar a mi auto, que estaba estacionado cerca de Clarks Hill, o podía ahorrarme al menos 1 hora de caminata adicional y regresar por el mismo camino, permaneciendo doblemente vigilante y alerta. Ahora era un domingo, como dije, y en ese entonces los domingos significaban que estaba en un horario bastante apretado. No lo suficientemente apretado como para no poder dedicar 1 hora entera a caminar a lo largo del arroyo, pero sí lo suficientemente apretado como para no poder permitirme agregar 90 minutos o 2 horas adicionales a mi caminata. Obviamente, en cuanto a la seguridad personal y física, 2 horas extra no son nada, pero tenía mi spray para osos, mi arma y toda mi experiencia. Esta última me decía que, aunque había una mala sensación en el aire, aún estaba lo suficientemente seguro para regresar a lo largo del arroyo siempre y cuando mantuviera mis sentidos alerta. Así que me fui. A mitad de camino, vi a un par de pescadores con mosca preparando sus equipos en el borde del arroyo. Les saludé mientras pasaba y luego me detuve y les pregunté educadamente si habían visto a alguien más caminando por el sendero, ya que ellos habían caminado hasta su lugar. Me dijeron que sí, que habían visto a alguien, pero que iba en la dirección opuesta, lo que significaba que alguien había estado definitivamente detrás de mí en el sendero y había dado la vuelta en algún momento antes de que los viera. Pregunté cómo era esta persona, pensando que podrían describir a Ron, pero no lo hicieron. La persona que describieron no se parecía en absoluto a Ron. También mencionaron que, después de desearle al senderista una buena tarde, los pescadores no recibieron respuesta alguna. Al parecer, el senderista solo murmuró algo incómodo y luego siguió con sus asuntos. Entonces, los 2 pescadores empezaron a preguntar por qué parecía tan preocupado, así que simplemente les dije que estaba preocupado por alguien siguiéndome, no como un accidente donde simplemente estaban detrás de mí en el sendero, sino como si alguien estuviera allí y simplemente no quisiera ser visto. Fue entonces cuando los 2 pescadores intercambiaron miradas muy nerviosas antes de decirme que el hombre que habían visto llevaba ropa de camuflaje, pero no tenía ningún tipo de arma de caza y no llevaba ningún tipo de chaqueta de seguridad naranja o algo así. Esto no me preocupó al principio. Quiero decir, la gente tiene derecho a caminar por el bosque vistiendo equipo militar viejo,
pero en el contexto de pensar que había sido seguido, obviamente encontraron el detalle tan inquietante como yo. Como precaución, les dije a los pescadores hacia dónde me dirigía y dónde estaba estacionado mi auto. Luego les deseé una muy buena tarde y me fui. Pero en el camino de regreso a Augusta, no pude evitar preguntarme si realmente habían sido tan inocentes como esperaba al principio. Supongo que esto constituye algo de paranoia de mi parte, pero la idea de que uno de los pescadores que me había estado siguiendo solo para retroceder cuando empecé a actuar con dureza era de alguna manera aún más escalofriante que cualquier otra cosa. Alguien que actúa amablemente solo para tener intenciones siniestras, como alguien de una película de terror o lo que sea, era suficiente para ponerme la piel de gallina, y decidí allí mismo que le daría un amplio margen a Stevens Creek por un tiempo, al menos durante 1 o 2 meses, para poder volver a ver qué progreso había hecho Ron. Solo que eso nunca sucedió, y no planeo volver nunca a Stevens Creek. La historia de cómo eso ocurrió comenzó con una llamada telefónica que recibí unas pocas semanas después. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando escuché mi teléfono sonando desde dentro de mi bolso. No reconocía el número y, asumiendo que era una llamada de ventas, casi presioné el botón rojo para rechazarla, pero luego, no sé, fue como si algo en mi cabeza me dijera que contestara. Y cuando lo hice, escuché que era un oficial llamando desde el departamento del sheriff del condado de McCormick, en Carolina del Sur. Mi primer pensamiento fue que había cometido algún tipo de infracción de tráfico o algo cerca de Clark Hill, que era usualmente donde estacionaba mi auto cuando iba a caminar por Stevens Creek. Pero la llamada no era sobre ninguna infracción de tráfico. La llamada era sobre mi amigo Ron. El oficial no se refirió a Ron como Ron, no al principio. Simplemente preguntó si alguna vez había encontrado a alguien construyendo refugios de supervivencia cerca de Stevens Creek. Este oficial ya había hablado con los pescadores con los que me encontré el día en que me estaban siguiendo, lo cual fue como me rastrearon hasta Clark Hill a través de una cámara de seguridad que observaba el estacionamiento que había usado. Los pescadores debieron haber mencionado que era un caminante habitual allí, lo que terminó haciéndome un testigo potencial para algo de lo que aún no se me había informado. Mis primeros pensamientos fueron que Ron se había lastimado de alguna manera o tal vez había desaparecido, así que fui muy directo sobre mi interacción con él. Pero luego el oficial hizo alguna alusión a restos humanos encontrados cerca del arroyo y sentí mi corazón hundirse lentamente en mi pecho. Recuerdo esta sensación de horror absoluto pensando que lo que me había acechado había alcanzado a Ron en su lugar. Debía haber estado trabajando en uno de sus refugios, completamente ajeno a los alrededores del bosque, y luego, ¡bam!, la muerte más dolorosa que puedas imaginar sin un alma alrededor para escucharle morir. Recuerdo preguntar si había sido un ataque de un animal, si encontraron a Ron, si tenía familia, pero no había mucho que el oficial estuviera dispuesto a decirme en ese momento, y para ser honesto, aún estoy incómodamente ignorante sobre lo que realmente ocurrió allí. Dicho esto, lo que sé es que no se encontró un solo conjunto de restos humanos allí, sino 2, y ninguno pertenecía a alguien llamado Ron. Dado que los 2 cuerpos fueron encontrados en uno de los refugios cerca de Stevens Creek, la persona que se hacía llamar Ron era, de hecho, el principal sospechoso del caso. A insistencia del oficial, esto me llevó a buscar en mi memoria cualquier instancia en la que Ron mencionara lugares, personas o cosas, cualquier cosa que pudiera usar para ubicar su paradero. No tenía nada. Nuestro intercambio había sido breve y sin interés, así que, con pesar, informé al oficial que ya no podía ayudarles realmente, y esa fue literalmente la última vez que escuché sobre los cuerpos encontrados cerca del arroyo. De vez en cuando, en los años que han pasado, he buscado en la web con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a aclarar lo que realmente ocurrió allí, pero cada vez que he intentado practicar el no tan antiguo arte del Google Fu, como lo he oído llamar, he salido vacío. Creo que solo estoy buscando detalles, piezas de información para llenar los vacíos, pero en el fondo creo que entiendo lo que me pasó ese día cerca de Stevens Creek.
Creo que estuve cerca de caer víctima de alguien terrible, no un oso o un puma, sino un hombre. Y creo que alguien estaba caminando por el bosque ese día cuando tuve esa sensación inquietante. Alguien que terminó convirtiéndose en víctima de 2 personas inocentes. Y creo que solo por la gracia de Dios evité ese mismo destino. A principios de mayo de 1995, un camionero de 29 años llamado Devon Eugene Williams vivía en Americus, Kansas, con su esposa y 3 hijos pequeños, habiendo acabado de mudarse a una casa familiar nueva. La esposa de Devon diría más tarde que ese fue el punto más feliz de su matrimonio, pero bajo la superficie algo terrible se gestaba. Devon fue descrito por sus amigos como un hombre paciente y de buen carácter, pero solo unas semanas después de comenzar un nuevo y emocionante capítulo en su vida, desapareció sin dejar rastro. El domingo 28 de mayo de 1995, un camión de 10 toneladas, un semirremolque de 48 ruedas, atravesó el Bosque Nacional Tonto en Arizona. El rugido de su motor era tan fuerte que 2 campistas, Lynn y Jack Yarrington, detuvieron temporalmente su caminata para ver cuál era el alboroto. Se acercaron a la carretera más cercana y segundos después vieron un semirremolque a alta velocidad, zigzagueando de manera temeraria a lo largo de un tramo de carretera para el cual claramente no estaba diseñado, a una velocidad tan alta que les puso los pelos de punta. Otro grupo de excursionistas, en este caso viajando en coche, sufrió un aterrador encuentro cercano cuando el mismo camión se dirigió hacia ellos. Tras un encuentro casual en la carretera, los excursionistas lograron esquivar el camión y evitar una muerte repentina y violenta, pero luego declararon que el conductor del camión, que tenía un bigote, permaneció inquietantemente inexpresivo a pesar de haber evitado por poco su propia aniquilación. Más tarde ese día, un grupo que se dirigía a un picnic vio el camión estacionario, que en ese momento se había salido de la carretera y se había atascado en un campo. Después de detener su vehículo, uno de los miembros del grupo de picnic salió de su coche y preguntó al conductor del camión si necesitaba ayuda. La respuesta del conductor fue tan escalofriante como confusa. «Me obligaron a hacerlo», dijo, como si respondiera a una pregunta que no se había hecho. El buen samaritano, un hombre llamado Charles Hall, preguntó al conductor quién lo obligó a hacer qué, a lo que el conductor respondió con voz agitada: «No, no puedes ayudar, nadie puede. Nunca podré sacarlo de ahí. Voy a ir a la cárcel». Cuando Charles escuchó la palabra cárcel, se dio cuenta de que podría haber tropezado con algo profundamente siniestro. Acordó dejar al conductor del camión en paz, pero luego contactó al departamento del sheriff local, hablando con el oficial Wells sobre el comportamiento sospechoso del hombre. Al igual que los campistas, el oficial estaba confundido por qué un vehículo tan grande estaría conduciendo por caminos forestales inadecuados y fue a investigar. A su llegada, descubrió el semirremolque atascado en barro profundo dentro de un prado no lejos del Forest Service Road 137 en el área de Box Springs. Una vez que el oficial Wells miró dentro del camión, descubrió que la carga estaba intacta y sin alterar, 1,200 cajas de lechugas y fresas con la refrigeración aún funcionando. El vehículo parecía completamente abandonado y la cabina estaba firmemente cerrada. El oficial Wells consultó su computadora de delitos nacionales y descubrió que no había informes de un camión o un conductor desaparecido. También declaró más tarde que, al mirar por la ventana de la cabina del camión, notó que el interior estaba bien cuidado y no había indicios de que hubiera ocurrido ningún acto violento. Más tarde ese día, Lynn y Jack Yarrington estaban conduciendo por el Forest Service Road 321 cuando se encontraron con un hombre de pie entre algunos árboles al borde de la carretera. Según los Yarrington, detuvieron su coche solo para ver que el hombre estaba arrodillado en el suelo, mirando un árbol y parecía estar murmurando para sí mismo. La pareja dijo que era imposible entender exactamente lo que decía y después de que Jack preguntara si el hombre necesitaba alguna ayuda, este respondió simplemente: «Tengo que encender la parrilla». Momentos después, Jack vio cómo el extraño sacaba un billete de $20 de su bolsillo
y luego recogía una piedra, colocaba el billete en el suelo y comenzaba a golpearlo con la piedra como si intentara encender una llama. Alarmados por lo que estaban viendo, los Yarrington regresaron a su coche solo para que el extraño gritara de manera ininteligible antes de lanzar la piedra en su dirección. Luego parecía tambalearse en dirección a los Yarrington, lo que los llevó a huir de inmediato de la escena. Solo más tarde se confirmó que el extraño era el conductor del camión, Devon Williams, y tristemente marcó la última vez que fue visto con vida. Cuando no cumplió con su horario de entrega y confiando en la creencia de que nunca abandonaría voluntariamente un envío, los compañeros de trabajo de Devon lo reportaron como desaparecido. Los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de Devon antes de su desaparición y descubrieron que salió de su casa el 23 de mayo, dirigiéndose hacia el oeste por una ruta que había tomado muchas veces antes. Entregó con éxito su carga en California, recargó su camión para su viaje de regreso al Medio Oeste y tuvo una breve conversación con su jefe, Tom Wilson. Wilson dijo más tarde que todo parecía bien y que Devon no estaba actuando de manera fuera de lo común. Era puntual, parecía lúcido y no dio indicios de que algo estuviera mal. Unas noches después, la noche del sábado 27 de mayo, Devon llegó a Kingman, Arizona. Llamó a su jefe por segunda y última vez, asegurándole que llegaría a Kansas City según el horario, pero añadió una escalofriante adición cuando se quejó de insomnio. Su jefe le preguntó si podría completar su viaje, pero Devon aseguró una vez más que estaría bien. Sin embargo, según los informes policiales, Devon nunca salió de Arizona. El detective de personas desaparecidas de Arizona, Bruce Cornish, afirmó más tarde que él y su equipo estaban completamente desconcertados con respecto al posible destino de Devon. No era un criminal ni un consumidor de drogas y no tenía antecedentes de problemas de salud mental antes de su desaparición, lo que hacía que las explicaciones fáciles fueran difíciles de encontrar. Esto llevó a muchos a teorizar que la desaparición de Devon fue completamente voluntaria, con algunos señalando el hecho de que ciertos objetos personales habían sido retirados del camión. No obstante, las autoridades realizaron una búsqueda a gran escala del camionero desaparecido, utilizando patrullas a pie, perros de búsqueda, vehículos todoterreno y docenas de voluntarios civiles. Los equipos de búsqueda fueron instruidos para buscar trozos de ropa e incluso fragmentos de huesos, pero a pesar de días de búsqueda, no se encontró ni un solo rastro de Devon Williams. Esto también constituyó una anomalía escalofriante, ya que hasta ese momento, el equipo de búsqueda y rescate de Scottsdale Bay, encargado de recuperar sus restos, no había fallado en ningún caso de búsqueda prolongada. La desaparición de Devon marcó la primera vez que no lograron encontrar a una persona desaparecida, ya sea viva o muerta, lo cual para muchos fue tan inquietante como desconcertante. 2 años después, el 2 de mayo de 1997, 2 excursionistas estaban recorriendo el fondo del rim de la Sierra Muggy en el condado de Gila cuando tropezaron con los restos de un cráneo humano. Los registros dentales confirmaron lo que muchos temían. El cráneo pertenecía al camionero desaparecido Devon Williams. Aunque el cráneo había sido dañado, un forense determinó que era imposible concluir si esto fue el resultado de un acto violento deliberado o el resultado de animales carroñeros que consumieron un cadáver tras una muerte accidental. Algunos sugirieron que el comportamiento errático de Devon podría haber sido el resultado de un episodio diabético. Otros argumentan que la privación del sueño o la enfermedad mental podrían ser responsables. Algunos incluso afirman que Devon fue víctima de una forma lenta de intoxicación por monóxido de carbono tras una fuga en la cabina de su camión, pero hasta la fecha, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera irrefutable. La esposa de Devon, Mary Lou Williams, aún anhela un día en que las explicaciones sobre el destino de su esposo sean inequívocas, pero también declaró que, con cada año que pasa, la esperanza de ver tal día disminuye lenta y dolorosamente. Mary Lou ha dicho que, cuando su esposo estaba listado como persona desaparecida, la falta de respuestas concluyentes causó un gran sufrimiento a sus hijos.
Sin embargo, el descubrimiento del cráneo de Devon solo trajo un fragmento de cierre morboso a la familia, ya que muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué causó que Devon se desviara tanto de su ruta prevista? Y si su estado mental se vio afectado, ¿qué exactamente causó tal quiebre mental catastrófico? Sin embargo, algunos sugieren que Devon estaba en plena facultad cuando desvió su camión de la carretera, ya que antes de su abandono se aseguró de que la cabina estuviera cerrada con llave. A menos que Devon sufriera algún tipo de colapso mental rápido en un lapso de solo 2 a 3 horas, algo lo asustó tanto que hizo cosas que la mayoría consideraría altamente irracionales e insalubres. Algunos dicen que el miedo puede llevar a un hombre a la locura, en cuyo caso, ¿de qué tenía tanto miedo Devon Williams? ¿Y podría esto explicar por qué su cráneo roto fue encontrado unos pocos años después, a menos de 1 km del lugar donde desapareció? Muchas gracias por estar aquí. Recordad que estaré subiendo historias a diario. Por ello, si no quieres perdértelas, te aconsejo que te suscribas al canal y actives notificaciones. Recuerda que puedes pasarme también tus historias para incluirlas en mis vídeos. Si están bien redactadas y no infringen las políticas, las incluiré con gusto. Un saludo de parte de Mr. Pesadilla. Nos vemos mañana.